Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y en este video vamos a hacer un ejercicio de imitación con el que podrás ejercitar tu fluidez en español. Este es el sexto video de la serie 3 del plan de mejora continua para estudiantes intermedios y avanzados de español. Los detalles los puedes conocer aquí. En esta oportunidad trabajaremos diferente el ejercicio de imitación. Vamos a hacerlo parte por parte. Seleccioné un segmento de la lectura del video de escucha del ejercicio número 1 de esta serie. Pon atención. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. Son solo 2 oraciones en las que identifiqué palabras con sonidos desafiantes, algunos de los cuales ya trabajamos en el ejercicio de pronunciación en el video anterior. Además, señalé las sinalefas en estas frases, de manera que puedas identificar cuáles son las vocales de distintas palabras que se unen y suenan como si fuera una sola palabra. Las trabajaremos separadamente, poco a poco, y vamos incorporando nuevas palabras, nuevas partes de la frase, de manera que puedas ir trabajando parte por parte hasta que puedas completar la pronunciación de la frase completa. La idea es que trabajes tu fluidez, que vayas completando para que puedas pronunciarla con la misma fluidez con la que lo haría un nativo. Recuerda, se trata de los fonemas, de la velocidad, de la entonación, no del acento. 2 observaciones importantes. 1. Colocaré cada palabra o cada frase 8 veces consecutivas. ¿Por qué tantas? Porque debes entrenar tu cuerpo hasta que sea natural producir ese sonido, ese fonema, a esa velocidad con esa entonación. Sé que puede parecer demasiada cantidad de repeticiones, pero créeme que es la manera en la que tu boca, tu lengua, tus cuerdas vocales van a poder producir el sonido de manera natural. Recuerda que es un entrenamiento físico, que es de lo que se trata la pronunciación. 2. Debes repetir lo que escuchas, no como crees que es correcto pronunciarlo. Por ejemplo, si escuchas siempre ha estado, quizás piensas que lo correcto es decir siempre ha estado. Sí, así es como se escribe, pero coloquialmente los nativos lo hablamos en una gran sinalefa. Siempre ha estado. Escucha estos ejemplos. Y también visibiliza que el acceder a la ciudadanía siempre ha estado anclado precisamente a decisiones políticas. Y gracias al apoyo de mi familia, que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Poco a poco, que al final se ha hecho grande, la tengo ahí. Y siempre ha estado ahí, y siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Por eso, repite lo que escuchas tal como lo oyes. De esa manera vas a asimilar una manera más natural de hablar en español, muy parecida a como hablamos los nativos hispanohablantes. Ahora sí, comencemos. Rama, 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 emergente, 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 una rama 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 emergente. Neurociencia, 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 neurociencia.
neurociencia, 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 neurociencia. Una rama emergente de la 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 neurociencia. Plantea esa pregunta. 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 Siempre ha estado. 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 Que siempre ha estado presente. 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 Presente en la mente. 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 Investigadores. 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 En la mente de los 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 investigadores. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores.
Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Una rama emergente de la neurociencia plantea esa pregunta que siempre ha estado presente en la mente de los investigadores. Los pagos de estímulo. 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 Recientes. 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 Los pagos de estímulo 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 recientes. Hacen. 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 Relevante. 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 Que esa. 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 Que esa investigación. 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 Hacen que esa investigación sea muy relevante. 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 Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante.
Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. Los pagos de estímulo recientes hacen que esa investigación sea muy relevante. ¿Cómo te fue? Si consideras que aún no lo dominas, repite el ejercicio. Poco a poco va a ser más natural para tu cuerpo producir esos sonidos, esos fonemas en español. El siguiente y último peldaño de esta serie para mejorar tu español es sobre el uso de acaso. Si acaso, por si acaso. Recuerda que el plan para mejorar tu español contiene 7 prácticas en cada una de las series y ya llevamos 2. Además, tener una clase conversacional conmigo puede ayudarte a trabajar tu pronunciación en vivo. Abajo te dejo la descripción. Recuerda suscribirte al canal de Kaizen Spanish para que no te pierdas ninguna de las videolecciones. Si quieres mejorar tu español, toma acción.